que no haya tenido la oportunidad de ayudar. Sean todos muy bienvenidos, hermanos. Saludo a cada uno, pero yo quería darles un saludo fraternal. Vamos a continuar entonces con el estudio de Hebreos. Recuerda que hemos empezado un camino en el libro de Hebreos, nos hemos estado sumergiendo en la predicación expositiva del libro de Hebreos y quiero que me acompañen esta mañana para que comencemos el capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos, y vamos a estar mirando solo 4 versículos. Hoy miraremos solo 4 versículos. Capítulo 2 de Hebreos, versículos del 1 al 4. Hebreos 2, capítulos del 1 al 4. ¿Estamos todos ahí ya? Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para que leamos la santa palabra de nuestro Dios. ¿Me están escuchando bien ahí? Ok. Dice así entonces la palabra de Dios. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, hermanos, sin duda alguna, el infierno está lleno de personas que no se opusieron directamente o activamente a Jesucristo. ¿Cómo así? Sí. No que realmente rechazaron a Jesucristo totalmente, sino personas que escucharon el Evangelio, oyeron el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, lo recibieron, pero no actuaron conforme a la palabra. No sé si han escuchado que dice que la iglesia está llena de falsos positivos. Muchos de esos falsos positivos estarán un día en la condenación eterna. Es por eso que es muy importante el texto que vamos a ver hoy. Y es un texto que ha creado controversia en la historia de la iglesia. Pero vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, realmente mirar qué nos está queriendo decir el autor de Hebreos, qué le quiso decir a la audiencia original y qué nos está diciendo hoy a nosotros. Porque crea una gran pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se estará refiriendo el autor de Hebreos? ¿A qué se estará refiriendo el Espíritu Santo y nos quiere mostrar hoy? Mis hermanos, el libro de Hebreos continuamente vamos a encontrar desafíos y vamos a encontrar advertencias. De hecho, hay 5 advertencias en el libro de Hebreos y esta es la primera. Ahora,
Luego de que el autor, de que el Espíritu Santo nos haya hablado de una manera espectacular y nos haya hecho un tratado sobre Jesucristo, sobre que Él es creador, sobre que Él es digno de adoración, sobre que Él es exaltado sobre todo, sobre que Él es superior a todo y en todo. Ahora, el autor de Hebreos nos quiere llevar a la práctica. Nos quiere llevar a la práctica. Toda enseñanza, oigan bien, toda enseñanza tiene como meta de que nosotros llevemos lo que hemos aprendido a la práctica. Si no, no sirve de nada. Miren, la doctrina es muy importante y es la que edifica la iglesia. Pero si esa doctrina no la llevamos al ámbito de esta tierra, si no ponemos las cosas en el piso para que las llevemos a la práctica, de nada sirve. Pablo estaba preocupado en Corintios, él estaba preocupado de que lo que él enseñaba, y estaba preocupado de que los judíos en especial, él dice, los que son de mi sangre llegaran a salvación. Y la predicación que él estaba haciendo, la estaba haciendo para que ellos vinieran a salvación. Pero vuelvo y digo, no todo el que dice ser creyente realmente es santo. Ahora, no es potestad de nosotros juzgar eso. Eso solo lo sabe Dios y lo sabe la persona, porque solo Dios conoce los corazones. ¿A quién se estaba refiriendo este texto? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién estaba siendo manifestado estos 4 versículos? ¿Qué es entonces lo que nos quería expresar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, dice el versículo 3. ¿A quién va dirigida esta advertencia? 5 advertencias encontraremos en el libro de Hebreos y esta es la primera. Y por eso es fundamental que pongamos atención el día. No puede ser a los cristianos, o ustedes creen que sí. Ellos nunca pueden estar en peligro de perder la salvación. Un verdadero creyente. No puede ser una persona que no ha escuchado el mensaje de salvación. Porque si no ha escuchado el mensaje de salvación, ¿cómo puede escapar de la salvación? ¿Por qué razón el lector, el autor se está colocando ahí también? Porque dice, ¿cómo escaparemos? No está diciendo, ¿cómo escaparán? O cómo ustedes escaparán de ello. Él se está incluyendo ahí. Pero y él no es un creyente. Bueno, permítame hacer algunas aclaraciones frente a esto. Y antes de eso, darles el título de la predicación, y es La desgracia. Oiga bien, hermanos, la desgracia de rechazar la salvación. La desgracia de rechazar la salvación. Y miraremos un poquito entonces del contexto frente a esto. Cuando él se está incluyendo, cuando el autor se está incluyendo con los lectores, él se está incluyendo porque él está hablando, ¿a quién se le está hablando en el libro de Hebreos? Se le está hablando a los judíos, especialmente a los creyentes judíos, pero a todos los judíos que de una u otra forma estaban dejando y volviendo atrás la fe cristiana.
ese está incluyendo dentro de ellos como nacionalidad, porque el autor de Hebreos es judío. De hecho, conoce muy bien el Antiguo Testamento. Por eso decimos que él es posiblemente judío. Y cuando se está incluyendo acá, se está incluyendo con los judíos, o sea, como nacionalista, los judíos que han escuchado el mensaje, oiga bien, han escuchado el mensaje, las buenas nuevas de salvación, dicen que han creído, pero realmente no le han entregado la vida a Jesucristo. Pregunta, ¿hoy en día también hay esas personas? Sí, la iglesia está llena de ellos. Las personas, de hecho, si salimos a la calle y preguntamos si creen en Dios, yo creo que el 90% de las personas que nos encontremos y que le preguntemos dicen que creen en Dios. Algunos el Dios que se han creado en su mente. Algunos no tienen ni idea del Dios que hay en la Biblia, pero ellos dicen creer en Dios. Pero si realmente han entregado sus vidas a Dios y viven una vida conforme a como Dios pide que la vivamos, ¿realmente cuántos encontraremos de ese 90%? Entonces, Él no se está refiriendo a los cristianos creyentes que ya han entregado la vida al Señor y Salvador y lo han recibido como el Salvador de sus vidas, porque entonces estaríamos hablando de que la salvación se pierde. Y esa es la gran controversia que ha habido con este texto. Todos los que creen que la salvación se pierde se sustentan en este texto cuando dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Permítanme entonces, vamos a estar desarrollando este texto y vamos a ver 3 razones para seguir a Cristo. Vamos a ver 3 razones para seguir a Cristo. 3 razones para seguir a Cristo. Si usted está ahí aún, usted no está seguro de tomar la cruz y seguir a Cristo, debe de estar atento a este sermón. Pero si usted está ahí y usted ya confió y entregó su vida a Jesucristo como el Señor de la vida, de su vida, le va a ayudar a afianzarse en la fe. El pasaje nos muestra 3 grandes razones para recibir la salvación. Y lo primero que vamos a ver es el carácter de Cristo. Pero ¿por qué el carácter de Cristo, Edison? ¿Por qué usted dice que el carácter de Cristo si acá no lo menciona? Pero mire lo que comienza diciendo el texto. Vamos a ver el versículo 1. Por tanto, algunas Biblias, como la Biblia Nueva Versión Internacional, lo traduce: por eso es necesario. ¿Por qué? Por tanto, es el equivalente en consecuencia a lo primero que vimos en las 2 domingos pasados. El capítulo 1 completo del libro de Hebreos. ¿Qué nos muestra? Esto nos habla de Jesucristo, de que Él es llamado Hijo, de que Él es heredero de todas las cosas, de que Él es creador del mundo, nos dice el verso 2, de que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es la representación exacta de la naturaleza divina, de que Él sustenta todo el universo, de que Él es el purificador de nuestros pecados, de que Él se sienta a la diestra de la majestad en lo alto, de que los ángeles le adoran y le sirven, de que tiene unción sobre todo lo demás y que es el Señor de la creación, el Dios eterno, el inmutable, o sea, que no cambia, que Cristo es todas estas cosas. ¿Quién que conozca esto
puede rechazar? ¿Quién que conozca todo esto puede rechazarlo? ¿Cómo rechazar una salvación tan grande, hermano? ¿Cómo rechazar a este Jesucristo? Por eso dice, por tanto es necesario, ¿qué es necesario, hermanos? Que prestemos oído, dice, que atengamos atención. Y la Biblia que ustedes tienen ahí, que la gran mayoría tienen a la Reina Valera, no nos da el énfasis como tal, porque dice, no sea que nos deslicemos. Pero la traducción de la nueva versión internacional y que se ajusta más al griego, dice, no sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué tenemos que prestar atención? Porque podemos perder el rumbo. Cuando se está especificando acá, perder el rumbo, está hablando más o menos así de la ilustración de un barco o una barca de pescadores que tiene un ancla para tirarla en el agua y ella no se mueva de ahí o no se vaya lejos. Ella se va a mover por el vaivén de las olas, pero no se va a ir lejos. Pero cuando la ancla no está tirada en el piso, que algunos pescadores hacen eso, simplemente se dejan llevar por la corriente. Si están en un río, se van dejando llevar río abajo con las redes para pescar, pero van sin rumbo. No perdamos el rumbo. Ahora, el texto nos dice o nos traduce, dice, con más diligencia, atender algo, prestar atención, dice, es necesario que prestemos más atención o es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hemos oído lo que les acabo de decir. Hemos oído lo que solo el primer capítulo nos dice acerca de Cristo. Hemos oído casi por 2 años o 2 años y medio en el Evangelio de Mateo que nos presentaron a Cristo como el Rey, como el Mesías y el Salvador. Pero es necesario que prestemos atención con diligencia. Atender algo es enfático. En otras palabras, sobre la base de quien Cristo es, debemos prestar mucha, pero mucha atención sobre lo que hemos oído, porque es lo que dice ahí, las cosas que hemos oído, no sea que perdamos el mundo. O, vuelvo y le digo, no les estoy diciendo que perdamos la salvación. Y de hecho, a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que él o ella estuvo sentado acá con nosotros? ¿Cómo es posible que Dios la usó en alguna ocasión o en muchas ocasiones por la predicación o por cómo usaba la palabra? ¿Cómo es posible que Dios, que hayamos visto que Dios la usaba o lo usaba? ¿Cómo es posible que hayamos visto que su vida cambió, pero ya no está aquí? ¿Y cómo es posible que volvió atrás? Y la palabra nos habla también de eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque realmente no habían sido salvos. El que es salvo, salvo es. Pero hoy debemos de examinarnos cada uno de nosotros.
cómo estamos llevando nuestra vida y si realmente sí, hemos prestado atención, hemos sido diligentes frente a la base que es Cristo mismo. ¿Es realmente Cristo el Señor de nuestra vida? Prestar mucha atención. Las personas se dejan deslizar. De hecho, el infierno va a estar lleno de personas que directamente no quisieron aceptar el Evangelio de Jesucristo. Pero también va a estar llena de algunas que oyeron, aceptaron de cierta manera, porque no rechazaron ese mensaje cuando se les dio, pero que dicen, todavía no es el tiempo. Es que a mí me da tanta lidia dejar esta cosa o aquella cosa. Dejémoslo para después. Ellas se deslizan o se van perdiendo en el rumbo. Pero las dos connotaciones, deslizar o prestar atención, también tienen un significado que les decía del amarre o del atar un barco que se va o se deja llevar por la corriente. Hay una manera en los asuntos de los hombres que cuando están bajando, llega a no prestar atención y ser de cierta forma o ignorar esto, ignorar el mensaje verdadero. Es por eso que quería comenzar hablándoles por el carácter de Cristo, porque Jesucristo es incomparable. ¿Y cómo descuidar entonces el mensaje que ya nos han enseñado? ¿Cómo descuidar ese mensaje el cual hemos escuchado? Pero hay un segundo punto y esa segunda razón es la certeza de un juicio, la certeza del juicio, que lo vamos a ver en los versículos 2 y 3. Entonces ya hemos visto el carácter de Cristo y ahora vamos a ver la certeza del juicio. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? La palabra griega de sí supone una condición que ya está cumplida, porque sí, o sea, ya está cumplida, la palabra fue dicha. Ahora, esa palabra acá dice que fue dicha por los ángeles, fue firme. ¿A qué se está haciendo referencia esto? Es que los ángeles, o a ellos se les atribuye en Deuteronomio, de que fueron los que entregaron las tablas de la ley. Fueron los que entregaron las tablas de la ley. Entonces, si ven, el autor lo que está haciendo, está empatando lo que el Antiguo Testamento nos está diciendo frente a la ley, cómo fue dada por los ángeles a Moisés y cómo aún recibiendo esa ley, el pueblo de Dios desatendió esa ley. Desatendió esa ley. Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y mientras que él está allá, el pueblo de Dios está creando otro Dios para adorar, porque él no está bajando. Porque él se está demorando para bajar. Y cómo toda esa transgresión o desobediencia recibió una retribución. Hermanos, el pueblo que salió de Egipto, ninguno de los que salieron de aquel lugar, que estaban por encima de los 20 años,
pudo llegar a la tierra prometida. Es tremendo porque el texto dice que ¿cómo escaparemos? Cuando nos hablan de escapar, ¿qué se nos viene a la mente? Una fuga. De pronto se nos viene a la mente esas cárceles de antes. Bueno, ahora hay unas de máxima seguridad, pero creo que antes era más difícil, no sé, un Alcatraz, una isla de Gorgona, que eran cárceles que, aunque pudieran salir del lugar donde estaban presos, si se aventaban al mar, lo más probable era que no hubiera escapatoria. ¿Cómo escaparemos? ¿Por qué se refiere él a cómo escapar? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de la transgresión o de la desobediencia? Acá hay un juicio que lo vivieron los israelitas y que no es ajeno a nosotros. Transgresión, o sea, las dos palabras transgresión o desobediencia tienen que ver con el pecado. Transgresión significa cruzar la línea en un acto voluntario. Es un pecado o una condición, una comisión abierta. O sea, que ¿cómo así? Transgresión es una voluntad, es cruzar la línea en un acto voluntario. Cuando usted está sin Dios, cuando usted no tiene a Jesús como el Señor de su vida, usted voluntariamente actúa pecaminosamente. Y de hecho llamámoslo a lo bueno malo, a lo malo bueno. Es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque es que el hombre, desde la caída, ha sido inclinado hacia el mal. Es un acto voluntario. Pero ahora pregunto, ¿un verdadero creyente tiene un acto voluntario de transgresión? Escucha bien. El creyente está luchando con el pecado. Una cosa es que yo en esa lucha termine haciéndolo mal. Otra cosa es que yo voluntariamente me deleite en el pecado. Es hacer intencionalmente algo que sabemos que está errado. Hacer algo intencionalmente que sabemos que está errado. Sin embargo, la desobediencia conlleva la idea de no haber entendido perfectamente lo que se debía hacer, aunque no en el sentido de una persona como sorda, o sea, que no escuchó, entonces no entendió, que hay que hablarle por señas para que él pueda entender. No. Entonces, somos desobedientes a veces. ¿Por qué somos desobedientes? Según esto, por falta de conocimiento, porque no entendemos, porque no escuchamos o porque no queremos oír. Pero hermanos, en la ley había juicio y unas consecuencias grandes. ¿Frente a qué? Frente a, por ejemplo, ser blasfemo, a blasfemar en contra de Dios, frente al pecado de adulterio. ¿Qué sucedía? Levítico no lo muestra. Se lo voy a leer, Levítico 24, 14, 16. Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias
de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado de muerte. ¿Recuerdan el episodio en que encuentran a la mujer en el acto de adulterio, la llevan frente al Señor y la llevan y le dicen que ella estaba en adulterio, que la han llevado para que cada uno, pues para que la apedree? Cada uno coge una piedra y el Señor escribe y dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y todos salieron de ahí. El pecado tenía una consecuencia muy grande y una retribución muy grande en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿hoy en día también tiene una retribución o una consecuencia? Sí, aunque no es como en ese entonces, porque si no veríamos, yo creo que en cada esquina apedreando a hombres y a mujeres, ¿cierto? El pecado tiene una retribución, aún para el creyente, porque aunque Dios nos perdona, aunque Jesús nos perdona, hay una consecuencia de todo acto. Pero hermanos, cuando el autor acá está trayendo a colación la ley que fue entregada por los ángeles y que dice que fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, está haciendo la advertencia que si en el Antiguo Testamento era así, todo pecador tendrá un día una consecuencia fatal, a menos, a menos de que reciba la salvación. Porque él está diciendo, ¿cómo escaparemos descuidando una salvación tan grande? Usted y yo íbamos para el infierno. Creo que en la cárcel de la Gorgona hubo una persona que logró volarse. Nunca se supo si sobrevivió o no. O en Alcatraz, creo que hay una película por ahí. Hay muchas cárceles acá de máxima seguridad en la cual hay personas que se han volado. Unos porque cavaron túneles, porque sobornaron a otras personas, ¿cierto? Porque eran muy adinerados, mafiosos muy adinerados, y lograron escapar, no sé, como un Chapo, como un Pablo Escobar. Pero ¿podrá alguien escapar del infierno? ¿A quién sobornaremos para escapar del infierno? ¿Qué túnel podremos hacer en un lago de fuego? No hay escapatoria, a menos de que aceptemos una gran salvación. Es lo que está diciendo el texto. Es lo que nos está diciendo el texto. Descuidaremos una salvación tan grande, no aceptaremos una salvación tan grande porque no hay escapatoria. No hay escapatoria. Y hay un juicio venidero. Nos lo muestra el Antiguo Testamento, cómo eran juzgados los pecadores hasta la muerte. Y cómo todo aquel que no acepte al Señor no podrá escapar del lago de fuego. Porque de modo que hay una certeza del castigo que debe ser una motivación poderosa
para aceptar a Cristo. Si usted conoce, si usted entiende y si usted escucha con certeza cuál es el castigo, cuál es la competencia, cuáles las consecuencias, cuáles son las consecuencias, es una motivación poderosa para que usted hoy acepte al Jesucristo como el Señor de la vida, como el Señor de su vida. Ahora vuelvo y digo, quizás usted escuchó el mensaje, quizás usted aceptó ese mensaje porque no lo ha refutado ni nada, pero realmente usted tiene a Jesús como el Señor de su vida, porque hay un castigo y eso te debe de llevar a reconocer que necesitas un Salvador. Y rápidamente vamos a nuestro tercer punto, la confirmación de Dios. La confirmación de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La tercera razón importante para aceptar a Cristo es la confirmación de Dios. Cristo fue el primero en anunciar el Evangelio y luego fue confirmado por los apóstoles, que lo habían oído de él en persona. Sin embargo, lo que es más importante, Dios mismo dio testimonio y lo confirmó. Cristo mismo dio testimonio de que Él venía por los pecadores, que Él no venía por justos, sino por pecadores, que Él venía por los que el Padre le había entregado, que no se le perdería ni uno, que era necesario arrepentirse y creer en Él y tenerlo como el Señor y Salvador de sus vidas. Cuando Cristo predicaba también hizo algunas cosas que llevaban a la credibilidad del Evangelio. Jesús expresó el mensaje y más sobre ese mensaje que expresó y que predicó, también hizo muchas cosas para mostrar y testificar de que Él era el Salvador y de que Él era el Mesías. Cosas que ningún otro podía confirmar, cosas que solo Dios podía hacer. Él dio, siendo Dios, Él dio el testimonio firme, confirmó ese testimonio, confirmó ese testimonio. Él afirmó ser Dios, luego hizo cosas que solo Dios podía hacer, confirmó su divinidad y en consecuencia la verdad de su mensaje, que era día a día, lo mostró. Y luego Pedro recordó todo eso que él había hecho, lo predicó también, mostró las maravillas y los prodigios, porque en Hechos vemos que Pedro, Dios por medio del Espíritu le dio la posibilidad de hacer sanaciones, de orar y que se abriera la cárcel, ocurrieran cosas extraordinarias. Dios dio señales, confirmó con esas señales a través de los apóstoles, a través de los primeros cristianos. Ahora, recuerden que una vez el mensaje fue predicado y el canon se cerró, aquí está el testimonio fiel. Ya no es necesario de que hagamos un miércoles de sanación para que la gente venga y vea que se sana a alguien y por eso creer. No. Ya es necesario que continuemos predicando y dando testimonio de Él por medio
de la escritura y la predicación de la palabra. Dios le dio a los apóstoles el repartimiento especial del Espíritu según su voluntad. Según su voluntad. Parece haber insertado para él, para que no nos confundiéramos con respecto a la fuente de ciertos dones espirituales. Pero hay cosas que ya se saben. Ahora, ¿el Espíritu cambió? El Espíritu es el mismo. Está en usted y en mí para que sigamos testificando. Y de hecho, Cristo está con nosotros día tras día para que sigamos testificando. Y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La confirmación sigue y la tarea continúa. Entonces, hermanos, vemos estas tres razones por las cuales alguien no debemos rechazar el Evangelio. O sea, nadie debe rechazar el Evangelio. Porque es un Evangelio o es una salvación grande. Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, moró entre nosotros, testificó, predicó, luego vinieron los apóstoles, luego vinieron los primeros creyentes. La palabra de Dios no, aunque de muchas formas ha querido, la humanidad la ha querido rechazar y han querido acabar con la Biblia, hasta hoy en día la tenemos en muchísimas traducciones para que pueda llegar y testificar a cada persona. Jesucristo es Dios. Vimos milagros que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, con una autoridad y con la palabra para testificar. Entendiendo todo esto, rechazaremos una salvación tan grande. Escuchando todo esto, dejaremos llevarnos por otros vientos y irnos deslizando sin rumbo. Descuidaremos algo tan precioso. Escaparemos del infierno a menos de que creamos en Jesucristo, que nos está extendiendo esa salvación tan grande. Eso era lo que quería el Espíritu Santo por medio del autor a la audiencia original. No vuelvan atrás, no desperdicien una salvación tan grande que le está abriendo los brazos para acogerlo o acogerla. Cristo es el todo de todos y es superior a todos. Por tanto, lo que hemos escuchado y oído es necesario que prestemos una atención con diligencia y no permitamos que nos deslicemos. Pero esto nos debe llevar a la práctica. Porque si solo escuchamos y recibimos, pero si mi vida realmente no es vivida como un hijo de Dios, si mi vida realmente no anhela a Dios todos los días, como lo expresa el Salmo, permítame mostrarles. Salmo 63. ¿Cómo lo expresa el Salmo? Dios mío, eres tú,
De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Hermanos, realmente tu vida, mi vida, anhela de esa manera a nuestro Dios. Realmente nuestra vida anhela con una saciedad, con una necesidad diariamente a nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en el mensaje, hemos escuchado de este gran Dios, hemos escuchado de Jesucristo, de lo que Él es. Pero mi vida realmente anhela de esa forma a Dios, de esa forma a Jesucristo. Y eso me lleva a diariamente tener en la práctica, en mi vida diaria, en mi contexto familiar, en mi contexto en la empresa, en los lugares donde me muevo. Me lleva a mostrar en lo que he creído, a mostrar en el Dios que he manifestado mi fe y mi confianza. Meditemos cada uno en lo más profundo de nuestro ser y dudemos si realmente si creemos en Jesucristo. Ahora, la salvación proviene de Él. No es lo que nosotros hagamos, pero debemos responder al mensaje moviendo nuestra voluntad a hacer lo que Él nos manda. Y si usted está acá en Cristo, si usted realmente viene porque le obligan, si usted está acá y cree que está haciendo bien o está, digamos que, sintiendo su conciencia aliviada, porque viene el domingo y se sienta ahí y está una hora escuchando a una persona que se monta acá y dice un montón de cosas que incluso a veces ni presta atención o se queda dormido o dormida. Si usted está acá calentando solo silla, debe de meditar con mayor razón en que hay una salvación que hoy está abriendo sus brazos hacia usted, que usted no tiene forma ninguna de escapar del juicio venidero. Puede manejarse bien, puede ser obediente a los adultos, a sus papás, puede ser una muy buena persona en su trabajo, en su colegio. De hecho, lo pueden o la pueden buscar porque es digno de confianza de otros. Pero a menos de que usted acepte a Jesucristo y que usted sienta una necesidad de Él, usted está dejando escapar la salvación muy grande y tendrá una consecuencia eterna. Alejado de Dios. Y en un lugar que aunque muchos no crean, está escrito y yo lo creo. Un lugar de tormento. Un lugar donde usted quisiera morir, pero ya no puede. Donde dice que los dientes crujen del miedo y el terror de lo que está viviendo.
ahí estará usted. A menos de que hoy, por su propia voluntad, el corazón, le pida perdón al Señor y le diga que lo ayude y que sea su Salvador. Que usted quiere que Él sea el Señor de su vida. Y que a partir de ahora, aunque usted no quiera dejar esas cosas, no quiera dejar, no sé, ponga algo bien valioso en su vida, usted lo quiere seguir y quiere que Él comience a transformar su vida. Y que no lo deje que se vaya sin rumbo, sino que tenga una razón para vivir y una meta y un rumbo a donde llegar, que no es nada más que a Él, el Cristo que nos ha presentado en la Escritura y el que dio la vida en la cruz por ti y por mí. Vamos a orar. Señor. A veces pasamos por alto tantas cosas, Señor. Leemos la Escritura, pero realmente no la meditamos. Cuando tu Espíritu nos muestra la importancia de ella, la majestad, lo precioso que es, cómo podemos realmente verte y conocerte ahí a mayor detalle, Señor. Eso nos debe llevar a postrarnos de rodillas, Señor, a reconocer los pecadores que somos y la necesidad tan grande y tan inmensa que tenemos de ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a realmente poner en práctica lo que oímos. Con diligencia, Señor, a prestar mayor atención a lo que tú nos hablas, a obedecerte, a amarte con todo nuestro ser, a anhelarte. Por favor, Dios, perdónanos porque, Señor, sabemos que no hemos sido diligentes, sabemos que no hemos prestado realmente una buena atención a todo lo que nos has dicho, Señor, a través del tiempo de que decimos ser creyentes. Pero Señor, por favor, por tu Espíritu, por tu gracia y misericordia, mueve nuestro corazón hoy a llevarnos a actuar, a llevarnos a ser prácticos. Señor, si te hemos estado fallando con algo, llévanos a pedirte perdón y a dejarlo, a alejarnos de eso. Señor, si hay algo que nos jala y nos lleva y que es una transgresión, porque está escrito que es un pecado, aléjanos de él, permite que podamos luchar y salir victoriosos. Por favor, Señor, no queremos descuidar la grande salvación. Señor, y por favor, yo te suplico que toque los corazones de aquellos, Señor, los cuales realmente hoy están en este lugar, pero su corazón está alejado de ti. Aquellos que verán, Señor, de pronto por alguna plataforma esta enseñanza y creerán por la locura de la predicación. Yo te suplico por ellos, Señor. Señor, por favor, no permitas que desperdicien una salvación tan grande. No permita que desperdicien lo que hoy tú les ofreces, lo que hoy tú quieres darle, que es tu propia vida, porque tú te entregaste, Señor,
por los pecadores. Señor, ahora permite que podamos continuar adorándote, pero que no nos vayamos de este lugar, Señor, sin que tú nos hayas exhortado y advertido, Señor, por medio de la predicación, por medio de estos 4 versículos, la importancia, Señor, de creer en ti verdaderamente, Señor. Oír, pero no solo ser oidores, sino hacedores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el espacio que nos regalas. Gracias porque aunque haya distracción, Señor, a nuestro alrededor, tu Espíritu está acá. Y sé, Señor, que tú has llevado esta palabra a los corazones de mis hermanos y a mí también, Señor. Bendito sea tu nombre. Seas tú alabado y glorificado hoy y siempre. Amén.